Muy bien. Hoy vamos a continuar la serie que comenzamos la semana pasada en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. La semana pasada, porque cumplimos nuestro segundo aniversario como iglesia, lo que hicimos fue que vimos una vista panorámica de cómo la iglesia en Tesalónica se originó, se plantó, se inició. Y basamos nuestro sermón en Hechos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 13. Vimos que esta iglesia fue iniciada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, luego de salir de Filipos. Allí él fue con Silas, con Timoteo, e iniciaron predicando el evangelio, lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ellos, en favor de nosotros. Y ese mensaje caló hondo allí en los gentiles, en los no judíos, en gente de la alta sociedad. Se proclamó un Mesías y a Jesús como el Señor y Rey. Y eso provocó que Dios trajera salvación a muchos. Pero aquellos judíos se molestaron y Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que salir corriendo de Tesalónica. Y vimos cómo entonces cuando él llega a Corinto, luego de enviar a Timoteo a Tesalónica a ver qué pasaba en aquella iglesia joven que él había iniciado, Pablo recibe un informe y él escribe a esa iglesia en Tesalónica. Y lo que quisimos ver la semana pasada fue las características de aquella iglesia, que era una iglesia que estaba centrada en el evangelio, que sus líderes cuidaban de su congregación, que la congregación se sometía a sus líderes, que todo creyente en aquella iglesia quería crecer espiritualmente. Vimos una iglesia que estaba firme en medio de la persecución que estaban sufriendo. Vimos una iglesia que estaba comprometida a vivir vidas en santidad. Vimos una iglesia que estaba dispuesta a disciplinar a aquellos miembros que estaban en pecado para ser restaurados. Y vimos una iglesia que quería hacer a Cristo famoso hasta los confines de la tierra. Y nosotros, igual que aquella iglesia, rogamos a Dios. Dijimos que queríamos rogar a Dios para que nos use igual que aquella iglesia. Que seamos una iglesia que predica, que viva, que cante y que proclame el evangelio. Que seamos una iglesia que nuestra característica sea el amor, la fe, la esperanza que hay en Cristo Jesús. Que sea una iglesia que viva en dependencia a Dios a través de una vida genuina de oración. Y por eso el pasado miércoles comenzamos una serie llamada Orando la Biblia para reforzar nuestra vida de oración. Orar la Biblia, orar la palabra de Dios, orar los salmos. Que seamos una iglesia que nuestra característica sea que haya comunión los unos con los otros. Que seamos una iglesia que quiere vivir en santidad, en pureza y en integridad. Y que seamos una iglesia que quiera hacer a Cristo famoso. Alguien me preguntó la semana pasada, pastor, ¿por qué es tan importante y qué tiene de ejemplar esa iglesia en Tesalónica diferente a otras iglesias? Yo le contesté lo que el pastor John MacArthur dice. En Efesios capítulo 4, Pablo nos da las características de la iglesia ideal. Cómo debe ser todo cristiano, cómo debe ser todo grupo de creyentes, pero Pablo en las cartas a Tesalonicenses nos muestra la práctica de esa iglesia. Esa iglesia ideal en Efesios 4 se ve en la práctica en Tesalonicenses. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Lo vamos a ver en estas cartas. Así que en esta mañana lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho en todos los libros que hemos estudiado expositivamente en esta iglesia. Es que vamos a hacer una introducción. Vamos a ver quién es el autor, vamos a ver cuándo la escribió, vamos a ver a quién la escribió, vamos a ver por qué la escribió y vamos a ver qué podemos y qué queremos aprender de ella. Amén. Vaya a su Biblia a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Solamente vamos a estar estudiando ese primer versículo. La semana que viene entonces estaremos estudiando el resto del capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Cuando usted esté ahí me dice amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz.
Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí llevan mucho tiempo con nosotros y saben el género literario que estamos estudiando. Este libro que vamos a estudiar desde hoy es lo que se conoce como una epístola. Tal como nosotros vimos cuando estudiamos la epístola de Judas, la epístola de Santiago, la epístola a los Gálatas, a los Colosenses, a Filemón. Aprendimos que la palabra epístola viene del griego epistole, que es la palabra común para carta. El Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. De esos 27 libros, 21 son cartas. Así que este género literario es el que domina el Nuevo Testamento. Y las cartas o las epístolas están divididas en dos formas, en dos maneras. De dos maneras las podemos ver. La primera son las cartas particulares. Las cartas que van dirigidas a una persona específica o a un grupo de creyentes específicos. Y están las epístolas universales, o mejor conocidas como generales, que no están dirigidas a una persona o a un grupo específico. Las epístolas tienen un emisor, un mensaje y un receptor. Las epístolas contienen un saludo, un mensaje y una despedida. ¿Por qué esto es importante cada vez que vamos a entrar a estudiar una de estas cartas o de estos libros? Porque si nosotros no entendemos eso, que tiene un emisor, que tiene un mensaje en un contexto, a unos receptores, nosotros podemos querer extraer de ahí lo que nos da la gana y tratar de meterlo en nuestras vidas. Y eso es hacer una mala interpretación hermenéutica. Nosotros queremos ver quién es el autor, cuál es el mensaje, en qué contexto se dijo y a quién se lo dijo, para nosotros entonces poder ver los principios que podemos aplicar todos los cristianos en toda época, pero son los que se puedan aplicar, no los que queremos aplicar. ¿Estamos claros hasta ahí? Basado en eso, entonces, veamos quién es el autor de esta epístola, veamos cuándo la escribió y veamos la razón por la que la escribió. En esa primera línea, en el versículo 1, vemos que el autor se presenta. Dice Pablo, el más grande de los apóstoles, el mejor pastor, el mejor misionero en el Nuevo Testamento, es quien escribe esta carta. Y los estudiosos entienden que Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses son la primera o la segunda carta que Pablo escribió. Es de las primeras cartas que él escribió. Dicho sea de paso, de las 21 cartas que hay en el Nuevo Testamento, 13 son paulinas, son de la autoría de Pablo. Pero fíjese que en esta ocasión, a diferencia de cuando vimos la carta a los Colosenses, a los Gálatas, él no se presenta como apóstol de Jesucristo. Él no tiene que decir quién es y cuál es su autoridad. Porque esta carta era una carta íntima a una iglesia amada de un pastor a sus ovejas. Y es bien interesante porque él menciona a Silvano, a Silas, quien lo acompañó a Filipos, quien estuvo preso con él, a su hijo espiritual, Timoteo, como coautores de esta carta. Y la gente piensa, entonces Silas y Timoteo escribieron esta carta. Yo no creo, yo creo que fue Pablo. Pero Pablo saluda a esa carta como si Tony, Humberto y yo le enviáramos una carta a ustedes de algún sitio lejos. Con amor, porque iniciamos la obra, porque estábamos con ustedes. ¿Cuándo Pablo escribe esto? La semana pasada aprendimos que cuando él estaba en Corinto. Para los que no estaban, Pablo inicia esa iglesia en Tesalónica, tiene que salir corriendo, va a Berea, allí predica el evangelio, pero llegaron aquellos judíos de Tesalónica y le hicieron la vida imposible en Berea. Él deja a Timoteo y a Silas allí, va a Atenas a predicar de aquel Dios no conocido y llega a Corinto. Cuando llega a Corinto, viene Timoteo desde Tesalónica y le da un informe de aquella iglesia nueva, en el año 51 aproximadamente. Así que cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, le escribe por lo que escuchó de Timoteo. ¿Y qué les dice? Eso lo vamos a ver desde la semana que viene. Pero en síntesis, él los felicita por mantenerse firme en su fe. Él les agradece
por proclamar el evangelio que habían recibido. Él los corrige porque había unas ideas incorrectas sobre la segunda venida de Cristo. Y Él los exhorta a mantenerse firmes. Esta carta tiene un formato que es bastante sencillo y fácil de entender. Porque del capítulo 1 al capítulo 3, nosotros vemos a un Pablo felicitando, agradeciendo la fidelidad de los tesalonicenses en medio de la persecución. Y la segunda parte de la carta es una exhortación a mantenerse firmes y a vivir una vida cristiana que traiga gloria a Dios. ¿Por qué Pablo los felicita? ¿Por qué Pablo aplaude la fidelidad de los tesalonicenses? Porque no olviden lo que aprendimos la semana pasada. Pablo llegó a la sinagoga de los judíos allí y presentó el evangelio. Presentó a un Dios santo que se hizo hombre y que vivió la vida que ellos no podían vivir. Y murió la muerte que ellos merecían, recibiendo la ira de Dios, llevando los pecados de ellos, para que la justicia de ese Dios hecho hombre fuera imputada sobre ellos y ellos pudiesen, cuando Él resucitase, ser reconciliados con Dios. Ese mensaje que ellos recibieron era el mensaje que estaban proclamando y es el mensaje que tú y yo debemos proclamar. Proclamar otra cosa no son las buenas nuevas. Decirle a la gente que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero no decirles que hay un Dios santo y que ellos se han rebelado contra Dios y que somos pecadores. No le estamos diciendo la verdad. Pablo predicó y proclamó eso. Ellos lo creyeron y ellos lo estaban predicando. Y por estar predicando el evangelio, estaban siendo perseguidos, maltratados. Pablo hace 3 oraciones en esta carta. Hace una oración de agradecimiento por su fidelidad. Hace una oración para que ellos se mantengan resistentes en medio de la persecución. Y hace una oración para que ellos no quiten su mirada de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ojalá todos los pastores oraran por sus iglesias eso. Ojalá todos los que dirigimos y los ancianos podamos orar por nuestras ovejas esos. Pero no oramos eso, oramos otras cosas. Dentro de esta carta de Pablo a los tesalonicenses, como les dije, vamos a ver una carta muy personal. Una carta de un pastor hacia sus ovejas. Una carta de un pastor que está preocupado por sus hijos espirituales. Y en esta carta yo quiero que usted escuche y atienda bien lo que vamos a hablar. Porque esto se relaciona a nosotros. Vamos a ver que Pablo se defiende. Hace una defensa de su integridad. Hace una defensa de su ministerio. Hace una defensa de su testimonio. ¿Por qué? Porque muchos estaban poniendo en tela de juicio las intenciones de Pablo. Como muchos pondrán en tela de juicio si tú eres cristiano o no eres cristiano, si yo soy cristiano o no soy cristiano. Cuando nos ven orando, cuando nos ven yendo a la iglesia, cuando nos ven haciendo lo que debemos hacer, muchos nos pondrán presión, muchos pondrán en tela de juicio, muchos nos difamarán, muchos se burlarán, muchos dirán falso testimonio. Eso le pasó a Pablo. Y Pablo se defiende ante sus ovejas. Número 2, vemos en esta carta y veremos en esta carta que Pablo los anima a ellos a perseverar en eso que ellos estaban experimentando, que era lo mismo que él como pastor estaba experimentando. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Que nosotros queremos llamarnos cristianos, pero no estamos dispuestos a pagar y a vivir como cristianos. Queremos que nos identifiquen como Cristo, pero no queremos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Queremos llamarnos cristianos y que la alfombra sea roja y que el camino sea lleno de flores. Queremos llamarnos cristianos y no estamos dispuestos a pagar el precio. Y a algunos se les aflojan las rodillas
cuando viene la presión. ¿Y qué tal si en este año, en vez de ser un camino de flores y una alfombra roja, comienzan a perseguirnos por nuestra fe? ¿Estamos preparados? Si nos comienzan a perseguir y a ponernos contra la pared por nuestra fe, ¿estamos preparados? Si nos comienzan a aislar, a castigar, a lastimar, ¿estamos preparados? Cuando comienzan a preguntarte, ¿eres tú cristiano? A ese yo no lo conozco. ¿Qué cristiano? Cristino es el que yo conozco. ¿A cristiano no? ¿Estamos preparados? La iglesia en Tesalónica era una iglesia joven, con nuevos convertidos, pero eran fieles a Dios. Soportaron la persecución. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Pablo en esta carta les invita, les recuerda, escuche bien, a vivir una vida de santidad, específicamente una vida de pureza sexual. Aquella iglesia, por ser una iglesia joven, por ser paganos e idólatras convertidos, todavía estaban luchando con la porneia, con la inmoralidad sexual. Y Pablo le es necesario, como a nosotros nos es necesario, recordarnos la importancia de vivir vidas en santidad y en pureza sexual. Casados o solteros, debemos vivir vidas de santidad, en santidad. En esta carta, y aquí en el versículo 1 lo podemos ver, que Pablo resalta que Jesucristo es Dios, la divinidad de Cristo. Una y otra vez nos muestra a Cristo como Dios hecho hombre. En esta carta usted y yo vamos a ver, y se le conoce como las epístolas escatológicas, porque hablan de la segunda venida de Cristo, del regreso de Cristo. ¿Sabe por qué Pablo le da tanta importancia a esto? Porque aparentemente cuando él inició esa iglesia, él predicó el evangelio, dejó los fundamentos de la fe, pero no tuvo mucho tiempo para hablar del segundo regreso de Cristo. Y aquellos cristianos tenían un concepto errado. Pensaban que Cristo venía muy pronto, cerquita. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Algunos dejaron sus trabajos para prepararse para el regreso de Cristo. Así hay algunos todavía hoy. Estamos preparándonos para la segunda venida. No trabajan. Otros estaban preocupados con aquellos que morían antes de que Cristo regresara. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sabe qué, amada iglesia? Todavía en el 2017 hay algunos creyentes, nuevos creyentes, que no saben y no entienden cómo será esto. Bueno, dicho sea de paso, no entendemos mucho cómo va a ser esto. Pero lo básico y lo importante lo debemos entender. Y es que Cristo regresará a buscar a los suyos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si hay arrebatamiento, si no hay. Si hay tribulación o no hay tribulación. Eso lo discutiremos. Pero lo importante es que Él regresará. Y Pablo quiere decirle a esa iglesia, y yo quiero decirle a la mía, Cristo va a regresar. Y porque Él va a regresar, eso debe afectar positivamente nuestras vidas. Diariamente debemos recordar cuál es nuestra esperanza, que un día Cristo regresará. Y que no importa quién gobierne en Casablanca, sabemos quién está sentado en el trono. ¿Y quién gobernará por siempre? Y ahí está nuestra esperanza. No en un elefante o en un burro, aunque muchos parecen eso. En esta carta vamos a ver la importancia de que tú y yo podamos recordar lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío, para proclamarlo y compartirlo con otros. Como en todos los libros que hemos estudiado, queremos ver en este libro la cristología.
queremos ver cómo Cristo es mostrado en esta carta. Y en la carta, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, tú y yo vamos a ver a Pablo explicando y mostrando y señalando a Cristo una y otra vez. Como el Señor de la iglesia, como la cabeza de la iglesia, como la cabeza del creyente, como la autoridad del cristiano. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos eran idólatras. ¿Y sabe qué? Que de vez en cuando y de cuando en vez nosotros debemos recordar lo mismo. Debemos recordar lo que éramos antes de Cristo. Para ver en Cristo lo que recibimos. Cómo su muerte y su resurrección nos da a nosotros lo que no merecemos. Y en vez de recibir la ira de Dios, recibimos salvación. Usted va a leer en esta carta que Pablo les recuerda a aquellos creyentes quién es Cristo, qué es Cristo. Les recuerda ese glorioso intercambio y la libertad que ellos tenían por eso. Y yo quiero adentrarnos en esta carta porque todavía hoy en esta silla hay cristianos que no viven en libertad. Hay cristianos que dicen que aman a Dios pero no han entendido la libertad que hay en Cristo. No tienen su identidad en el Señor y están atados y amarrados y adorando a la criatura y a la creación en vez del Creador. En esta carta tú y yo vamos a ver la esperanza que todo cristiano tiene, Cristo. Que Él reina y que Él reinará por siempre. Pero fíjese que Pablo cierra este primer versículo en su saludo inicial con un gracia a vosotros y paz. Ese gracia a vosotros y paz es el saludo inicial de la mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Pablo toma gracia, caris del griego, lo que como saludaban los griegos, que significaba regalo o dádiva, y lo unió con paz, con el shalom de los hebreos, de los judíos. Pero esa paz de la manera que saludaban los judíos no era ausencia de conflicto o ausencia de guerra. Por todo lo contrario, esa paz era prosperidad en todo el sentido de la palabra. No es la prosperidad que predican los mensajitos estos de 9.99, que es de dinero nada más. No. Es una prosperidad que es plenitud, contentamiento, llenura. Así que Pablo toma gracia, el favor y el regalo inmerecido y la paz, el shalom y los une. ¿Por qué esto es importante que usted y yo lo entendamos? Iglesia, porque ahí está la identidad del cristiano. Es por gracia que tú y yo fuimos salvos. Es por gracia que usted y yo no se nos pagó con lo que merecíamos y se nos dio lo que no merecíamos. Es por gracia que en vez de nosotros ir a la cruz y recibir la ira de Dios, Cristo tomó nuestro lugar y fue y murió la muerte que nos correspondía para darnos la salvación. Por lo tanto, esa gracia que Dios nos regaló en Cristo Jesús, ¿sabe lo que produce en la vida de Julio, de Aldo y de Félix Cabrera? Paz. ¿Sabe por qué produce paz? Porque ya no somos enemigos de Dios. Por eso es que podemos cantar gracia y paz. Por eso es que podemos decir gracias a Dios por Jesucristo. Y que no importa lo que estemos pasando hoy, los problemas en nuestros hogares, los problemas de salud, los problemas financieros, las situaciones adversas, las amenazas de otros, tú y yo podemos tener paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. No por nada que hayamos hecho, no porque lo merezcamos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz.
Eso se supone que produzca en ti y en mí paz y que vivamos en libertad. Y Pablo una y otra vez saluda de esta manera. Pero no solamente por los dos elementos importantes de gracia y paz. ¿Sabe lo que más a mí me gusta en ese saludo? Que Pablo unía a dos grupos. Unía a los gentiles con los judíos. Porque en Cristo Jesús no hay hispanos ni americanos. Él escogió un pueblo y murió por él. Hombres de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Cuando yo entiendo la paz que tengo en Cristo Jesús, que no me la merecía, yo puedo vivir vida de contentamiento, pero también de agradecimiento. No de conformidad, pero sino de contentamiento. Y agradezco a Dios por el día, por lo que tengo. Así que, iglesia, para aterrizar el mensaje, hay unos beneficios en esta carta que yo quiero que tú entiendas. Algunos han postulado que estas dos cartas no son relevantes a la vida del cristiano. Eso es un disparate. Todo lo que Pablo le enseña a los tesalonicenses, nosotros lo podemos aprender y poner en práctica. Porque al igual que aquella iglesia, esta iglesia hoy en el 2017 también está sufriendo varios desafíos. Y usted y yo en lo personal estamos sufriendo varios desafíos. Por lo tanto, yo quiero que tú entiendas que tú y yo vamos a aprender, los que no lo saben, y a reforzar los que sabemos nuestra identidad en Cristo, a vivir en santidad, a vivir una vida que no diga que ama a Dios y que ama a las otras personas de palabra. Si yo digo que yo amo a Mariano, yo no le puedo decir que yo amo a Mariano solo con palabras. Yo tengo que demostrarle a Mariano que lo amo. Y si usted dice que me ama, yo espero que usted me lo demuestre. Nosotros queremos aprender eso. Como la obra de Cristo nos obliga a amar no solo de palabras. Quizás algunos saben eso, otros queremos reforzarlo porque podemos reconocer que es un área de debilidad o un área que con mucha facilidad olvidamos. Decimos que amamos y no lo demostramos. Queremos reforzar cuál es nuestra esperanza. Y de esta manera es que yo quiero concluir este mensaje. Cristo es nuestra esperanza. Por las pasadas semanas yo he acompañado a muchos de ustedes y ustedes me han acompañado a mí. Yo sé que algunos de los que estamos aquí estamos pasando por situaciones difíciles. Algunos hemos sufrido pérdida. Otros estamos batallando con situaciones en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Algunos estamos enfermos. Algunos estamos siendo tentados en unas áreas. Otros hemos caído en áreas pecaminosas. Yo tengo una buena noticia para ti en esta mañana. No importa lo que tú estés pasando, lo que yo esté pasando en esta mañana. No importa cuál sea nuestra situación en esta mañana. No importa cómo hemos llegado a la casa del Señor en esta mañana. Yo quiero que a través de esta serie, y yo le pido a Dios y yo te ruego que tú ores conmigo, que nosotros podamos aprender a través de estas cartas quiénes somos tú y yo en Cristo. ¿Dónde está nuestra identidad? Que podamos reforzar cómo vivir vidas santas y hacerle frente a la pornea, a la inmoralidad, a la promiscuidad, al pecado. Yo quiero que podamos aprender a vivir vidas que traigan gloria a Dios. Nosotros queremos reforzar que seamos una iglesia que demuestra el amor que hemos recibido, no solo de palabras, sino con acción a otros. Y ahí yo creo que tenemos espacio para mejorar. Yo quiero que seamos una iglesia que aprenda a no desenfocarse en lo que está pasando o en lo que puede pasar, sino que nuestros ojos estén puestos en nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Él ha prometido que Él va a regresar. Y hasta que Él regrese, que nos encuentre haciendo lo que nos ha mandado a hacer. Que seamos una iglesia que traiga gloria a Dios. Que seamos una iglesia que sea humilde
que sea dependiente, pero que sea obediente. Paul Tripp dice que Dios a través de Cristo no solamente nos salvó, sino también que tuvo enviar su Espíritu Santo para que morara en nosotros, para que nos pudiera ayudar a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Así que usted y yo, si estamos en Cristo, no estamos solos. Cristo es tu esperanza, Cristo es mi esperanza. Y yo espero y yo ruego y yo oro que eso se haga una realidad cada semana, en cada mensaje. Que salgamos por ahí con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Martín Lutero decía que si tú remueves a Cristo de las Escrituras y de tu vida, te quedas sin nada. Así que Cristo sea predicado, que Cristo sea proclamado en esta iglesia y que Cristo nos ayude a vivir la vida por la cual Él pagó con precio de sangre y al tercer día resucitó, para que tú y yo pudiésemos estar reconciliados con Dios y vivir para Él. El que tenga oídos para oír, yo le ruego a Dios que haya escuchado la voz de Dios, que se prepare a estudiar su palabra para que pueda experimentar la libertad que hay en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor.